Buenas noches, qué placer veros a todos aquí. Si había una cosa que José Antonio tenía como característica, y yo creo que todos los que sois la familia lo sabéis, es que era capaz de unir a las personas más improbables desde el punto de vista de dónde venían, procedencias, etcétera, y juntarlos para que conversaran y cruzaran experiencias. Y en uno de esos cruces, es como conocí a Karma. La conocí con el resto de los socios porque en el verano del 2018, en una reunión de socios, nos dijo José Antonio, tenéis que escuchar de qué va el mundo hoy en día, del cambio que se está produciendo, de lo que está pasando. Y se me ocurre que la mejor persona para que os lo traduzca, como siempre decía José Antonio, él nunca decía yo sé la respuesta. Lo que sé es la pregunta, él sabía la respuesta. Pero luego él decía, no, voy a haceros la pregunta, es preguntándole a una persona que lo sabe. E invitó a Karma a hablar con nosotros. Karma terminó de hablar, los socios ni siquiera aplaudimos. Nos quedamos, primero dijimos, estamos fuera de juego. Lo segundo es, ostras, José Antonio ya nos está presionando otra vez para ponernos el siguiente límite. E inmediatamente nos levantamos todos a perseguir a Karma para decir las respuestas. Danos las respuestas porque mañana José Antonio nos va a empezar a preguntar la revolución del Big Data, etc. Karma, ¿cómo conociste tú a José Antonio? Bueno, muchísimas gracias. Qué ilusión estar aquí a hablar de innovación, ¿no? Otra de sus grandes pasiones. Pues yo lo conocí porque yo fui clienta. O sea, yo lo conocí porque yo en el año 18 había vendido mi compañía telefónica, ya sabía que era mi último año que de compromiso, ya quería pues transicionar y tenía un pequeño proyecto en la cabeza. Y cuando analicé pues qué consultoras, qué me podía ayudar, tenía muy claro que era Llorente Cuenca en ese momento, LIC. Pero claro, digo, yo con este proyecto tan pequeñito, en una compañía tan importante, no me van a hacer ni caso. Es que me van a enviar al último becario. Yo creo que me reciba jefe y que me reciba yo siempre por la puerta grande. Ya me conoces, Antonio, ¿no? La puerta grande. Y yo le escribí un correo. Y digo, bueno, pues vendrá el presidente, no me hará ni caso, me enviará. Pero bueno, yo he conseguido llegar. Y me recibió. Entonces me recibió, me atendió sin conocerme y allí pues ya ves que cuando estás contando algo, en ese caso de innovación, de tecnología, de Big Data en ese momento, de inteligencia artificial, año 2018, ya ves como esos ojitos detrás de las gafas empezaban a hacer chispas, ¿no? Y automáticamente tú le estabas contando algo, pero él ya estaba relacionando. Y cuando termino en esa reunión, aparte de decirme, bueno, un día esto lo tienes que contar a mis socios, porque claro, digo, yo he venido aquí a contratar un servicio, perdona, o sea, a mí no me estás aquí ahora a trabajar gratis, ahora vengo yo a que me pongas un equipazo, me puse un equipazo con Juan, con Bárbara, con Jorge, pero dice, oye, ¿y esto que me estás contando de la voz sintética y tal? Dice, esto de la voz va a ser tan importante para una marca como el logo o como el aroma. Sí, tendremos que buscar cómo hacemos voces únicas para marcas únicas. Y allí es cuando ya vino me invitó al consejo, terminó ese proyecto, mini proyecto, me invitó generosamente a formar parte del consejo asesor de LIC con Antonio Fournier. Allí me encontré con personas maravillosas, como son todas las personas que están en ese consejo. Conocí a Irene y allí se empezó casi una amistad también que nos ha acompañado todos esos años. Pero me acuerdo que él cuando me presenta a ti dice, este es el que yo quiero que desarrolle estas cosas que tú sabes, quiero que las desarrolle Adolfo. ¿Qué te encargó? Bueno, pues la verdad es que como siempre le iba a la cabeza también muy rápido, aunque no lo pareciera, porque él siempre reflexionaba las cosas, una persona tranquila, elegante, como todos conocéis, pero la velocidad mental uniendo puntos era tremenda. Habéis hablado, Antonio, en el panel y habéis estado hablando además Reina Sofía. Su planteamiento fue sencillo, sentarnos un día, Karma y a mí, y vamos a charlar de cómo podemos dotar a la voz, tirando de la fuerza de la inteligencia artificial y el español, como una nueva interfaz en los museos. Voy a intentar recapitular, ¿no? Tomamos la inteligencia artificial, la fuerza del español, la experiencia dentro de un modelo museístico y cambiamos la manera en la que se viven los museos. Karma, que es mucho más inteligente que yo, me miró y me dijo, tú esto, Adolfo, tú lo haces, ¿no? Y yo le dije a Karma, con ayuda, pero con mucha ayuda para poder hacerlo. Y ahí empezamos a hablar mucho del español, la experiencia y la voz. Y esa capacidad que tiene la voz y la tecnología hoy en día, no solo de darnos miedo por los deepfakes y todo esto, no, él le veía la parte también de la oportunidad, de darnos también la oportunidad de utilizarla para expandir la conversación, el diálogo y fomentar algo que para él era esencial, que era fomentar una conversación única. Boris lo ha dicho antes,
por favor, no me habléis de maneras paralelas, tengamos una sola conversación, pero totalmente múltiple. Y la tecnología tenía esa capacidad. Pero fíjate que esa conversación no quedó en saco roto. De hecho, es la primera vez que alguien, a mí me hace también pensar, ¿no?, en cómo lo utilizamos para la parte de comunicación, para cómo combinamos la tecnología, las matemáticas con las humanidades, ¿no? Y esa visión holística de hombre renacentista, porque para mí José Antonio era un hombre renacentista. Y ahí esa conversación que quedó aparcada y vosotros tú la liderasteis, empezasteis a generar, pues, dentro de vuestro portafolio de servicios, ayudar a las compañías en la comunicación. Yo recuperé esa conversación como secretaria de Estado cuando nos planteamos el PERTE de la lengua. Cuando dijimos, este país necesita impulsar, que está aquí Antonio también ha participado en ese análisis, necesitamos impulsar la lengua como un activo económico del país más allá del activo patrimonio histórico y cultural. Y allí creamos el PERTE de la lengua con 2.000 millones de euros para, pues, desarrollar inteligencia artificial en lengua española. Y allí justamente participó, y aquí está Luisa, lideró un proyecto muy bonito con la UNED de empezar a medir la distancia que había entre la lengua española y la lengua inglesa en lo que eran las asistentes de voz. Un proyecto precioso que espero que pueda continuar también muchos años. Pero fíjate que en esa manera y esa manía de conectar puntos, me conecté contigo, me conectó con Luisa, me conectó con Joan Navarro. ¿Por qué? Porque en el año 19, que había dejado Telefónica, y esto estamos hablando de antes de ser secretaria de Estado, yo estaba trabajando en Colombia por distintos proyectos privados y públicos, y salió todo el tema de la desinformación. Y allí yo empecé a hacer el 19 un análisis de cuál era la sistemática de las deepfakes y cuál era la sistemática de la desinformación. Y allí surgió un proyecto que evidentemente yo no podía abordar y comenté, pues, ¿qué me recomiendas que aborde este proyecto? Y recomendé a vosotros. Y a partir de allí él también se dio cuenta de esa vinculación con la información, con la política, año 2019, y el gran proyecto de Levo que es The Hidden Drug, ¿no? The Hidden Drug. La idea de hablar de cómo la polarización es una droga. Y en esto han intervenido muchos GIFers en ese proyecto y utilizar la información que había en la red para demostrar que esa droga, la polarización, nos gusta consumirla. Nos gusta decir que no nos gusta la polarización, pero tiene tanto encanto ténebre, que al final acabemos cayendo en la polarización y la alimentamos. De todas maneras, fíjate, Karma, en hablando de las anécdotas has citado a Joan. Una de las características como innovador de José Antonio, y a mí me apetece también que me lo cuentes cómo le veías tú desde fuera, nosotros le veíamos de dentro. José Antonio veía la innovación en todo de una manera absolutamente normal, obvia. Cuando alguna vez le pregunté a José Antonio, en el año 95 todo el mundo llamaba agencias de relaciones públicas y tú, Olga, montáis una consultoría de comunicación, no una agencia de relaciones públicas. En el año 2000 creáis un modelo de socios profesionales inspirado en un despacho de abogados. En el año 97 habías hecho la internacionalización en América Latina. En el 2005 la especialización por diferentes especialidades. En el 2010, con Joan Navarro, además me recuerdo que lo estuvimos luchando mucho, sacamos el centro de lo que llamábamos D+I. Le empecé a listar todas las que eran innovaciones dentro de la compañía, innovaciones para una firma de las nuestras. Y José Antonio me decía, pero era obviedad, es obvio que había que hacer eso. Era normal, había, como estaba diciendo antes, que adaptarse a una realidad cambiante. Y es normal que un emprendedor quiera aprovechar esas oportunidades y hacerlo. Y lo trataba como algo de sentido común, no algo especial. Pero no solamente es que era bueno conectando los puntos, es que luego esa visión que tenía la hacía realidad. Porque hay mucha gente que es capaz de ver la oportunidad, hay mucha gente que es capaz de decir, sí, yo lo vi, pero traducir esa idea, ese concepto en algo tangible. Y además hacerlo fácil, porque yo creo que la gran ventaja de Antonio es que todo lo hacía fácil. Sí. Era capaz de comunicar ideas complejas de una manera muy simple. Y era capaz de lanzar una compañía a la bolsa y parecer que era lo más natural del mundo, ¿no? Y sobre todo lo hacía porque se reunía de gente con múltiples talentos. Yo siempre digo que tú te hacías sentir que eres el más listo de la sala. El más listo de la sala era él. Él siempre era el más listo de la sala, pero él siempre escuchaba. Y porque escuchaba tanto, él iba tirando del hilo y buscaba absolutamente todas las dimensiones y toda la profundidad máxima de un tema. A mí me llamaba a veces cuando estaba pensando en la época que le pilló para comprar compañías, porque luego ya le pilló para comprar compañías y empezó a comprar compañías. Bueno, que estoy buscando una compañía de social media, tengo 2 tipos de perfiles, tal. Digo, bueno, esta te da esto, pros y contras. O sea, que además consultaba a la gente de una manera muy natural, ¿no? Nunca esa persona que pretendía saber más que nadie. Sabía probablemente la respuesta.
pero él te hacía creer que no la sabía para descubrir en esa interacción, la descubría, otra dimensión que se le había escapado. Por tanto, yo creo que su brillantez en tantísimos ámbitos, el ámbito de la innovación, por supuesto, era un emprendedor, era un innovador, le apasionaba el arte y también le apasionaba la tecnología y sabía unar estos dos mundos de manera única. Oye, ¿tú crees que le podríamos clonar? Deberíamos. O sea, ahora que se Deberíamos. puede hablar de No, perdona, clonación... Adolfo. Tu próximo proyecto al nuevo presidente, pídele o que gestione el presupuesto, por favor, proyecto especial. Ya existe la manera en poder clonar a una persona, lo sabéis, en banda digital, tener aquí un avatar, con toda su manera de pensar, con todos sus textos, con toda su voz, con toda su imagen, y que en un consejo de administración o cualquier reunión ejecutiva le podrías pedir opinión, sería fantástico. O sea, esa posibilidad que se tiene hoy en día de extender la vida de una persona tiene una cosa que a mí me apasiona. Normalmente dicen que una persona fallece cuando fallece y vuelve a fallecer la última vez que se pronuncia su nombre con sentido. Todas las personas que estáis hoy aquí, más allá de la capacidad tecnológica, vais a hacer posible que se extienda muchísimo la vida y el impacto de José Antonio. Vais a lograr que la última vez que se pronuncie el nombre de José Antonio con sentido sea mucho, mucho, mucho tiempo después de este evento. Y si la tecnología nos permite hacerlo, será una bendición. Muchas gracias a todos. Gracias.